Bueno, tuve que picar la clase antes porque se hizo larga. En la parte anterior, bueno, vimos todo el andamiaje físico que necesitamos para entender las aplicaciones y un poco de historia. Acá vamos a entrar directamente a las aplicaciones. Y bueno, entramos justamente haciéndonos estas preguntas, digamos. ¿Qué entendemos por tecnología nuclear y cómo está presente en nuestra vida cotidiana? Podemos decir que la tecnología nuclear es aquella relacionada con las reacciones de núcleos atómicos de ciertos elementos. Particularmente nos va a interesar estudiar los usos pacíficos de las tecnologías nucleares y entre ellos nos vamos a encontrar, por una parte, la producción de energía eléctrica a partir de fisión nuclear y el uso de radiación ionizante, por ejemplo, en medicina nuclear. Bueno, para producir energía eléctrica necesitaríamos una instalación bastante parecida a una instalación convencional de producir energía, pero en lugar de tener una caldera donde se queme gas, petróleo o carbón, vamos a tener un reactor nuclear. Dentro del reactor nuclear se van a llevar reacciones nucleares de fisión, es decir, se van a ir rompiendo núcleos de, puede ser uranio o plutonio, y este núcleo cada vez que se rompe, bueno, genera energía y genera neutrones. Estos neutrones sostienen la reacción en cadena y la energía que se produce en forma de calor puede ser aprovechada para calentar agua y esta agua a su vez produzca vapor. El vapor luego mueve una turbina y ya sería el funcionamiento de una central convencional. Es un poco resumido, digamos, en realidad es más complejo, pero bueno, no quiero entrar en detalles de los diferentes mecanismos que hay dentro del reactor, digamos. Lo que me interesa que se lleven es que en una central nuclear de potencia, lo que se busca es aprovechar el calor de la reacción nuclear. Acá usamos el calor para producir vapor y el vapor mueve una turbina. Por otra parte, vamos a tener los reactores de investigación. Acá vimos que en una reacción nuclear se produce, digamos, cuando rompemos un núcleo, por una parte calor que se usa en las centrales de potencia y por otro lado se producen neutrones. Los neutrones pueden ser usados para diferentes aplicaciones en investigación, como la producción de radioisótopos, hacer dispersión neutrónica, hacer radiografías pero con neutrones y diferentes ensayos que se le hacen a los materiales. Dentro de las aplicaciones industriales vamos a encontrarnos a la termografía industrial, que es una técnica donde se usa una fuente reactiva, un material reactivo emisor gamma, que va a permitir de alguna forma hacer una especie de radiografía, solo que de mucha más energía, va a poder penetrar chapas y metales, cosa que no hace un rayo X. Y bueno, tiene aplicaciones acá, está detallado en aeronáutica para ver fisuras en motores, en construcción para ver densidad de hormigón, en industria automotriz para ver la calidad de la chapa, en gasoductos e industrias donde se use mucha cañería, digamos, para ver las soldaduras. Y también, bueno, tiene aplicaciones para equipos de medición de nivel, digamos, cuando se hace envasado. Otro ejemplo de aplicación va a ser la irradiación. La irradiación se puede usar en, por ejemplo, prótesis médica, implantes dentales, medicamentos, instrumental de laboratorio, quirúrgico, y en cosméticos con el fin de esterilizar, es decir, eliminar cualquier patógeno que pueda haber. Luego se usa en alimentos para básicamente ayudar con la conservación, desinsectarlo, eliminar brotes. Por ejemplo, en la papa se elimina el brote, eliminar parásitos y hongos. Y bueno, hay para la miel también se usa, digamos, si quiero exportar miel, hay países que me exigen que la miel haya sido irradiada. Y bueno, esta es una aplicación más, digamos, irradiar para ayudar a que los alimentos tengan una mejor conservación. Otra aplicación que está presente en nuestra vida cotidiana son los detectores de humo. Los detectores de humo tienen una fuente de americio dentro, la americio es un emisor alfa, así que el alcance es muy poco, tendríamos que desarmar el detector y buscar la fuente si quisiéramos causarnos daño. Pero bueno, es un aparatito que tiene una fuente reactiva.
Esta fuente reactiva lo que hace es, digamos, hay un circuito abierto y cuando entra humo, el humo va a enrarecer el aire y justamente se cierra el circuito. La milicia enrarece, ioniza este aire que está enrarecido y se cierra el circuito y da la alarma de humo. Eh, Nada, es una cosa anecdótica, digamos. El detector de humo está presente en nuestra vida cotidiana y tiene una fuente reactiva de un elemento que no está presente en la naturaleza. Este es un elemento que se produce en reactores nucleares. Pensemos, hace 80 años no existía el americio como lo conocemos hoy. Otra de las aplicaciones que vamos a ver son las que se hacen en medicina. Entre ellas vamos a encontrar el diagnóstico por imágenes, la medicina nuclear, tratamiento con radiofármacos, tratamiento con radiaciones, que es lo que conocemos como radioterapia, esterilización de material quirúrgico, prótesis e implantes, que ya lo mismo que se hace, es una técnica que se llama irradiación. Luego también se irradian bancos de tejidos para que no exista rechazo con quien lo va a recibir. Bueno, este último acá está un poco más detallado. La esterilización de tejidos para injertos y huesos se hace justamente para evitar el rechazo en la persona que está recibiendo el órgano o el tejido donado. Y bueno, se usa mucho en todo lo que tiene que ver con cirugía reconstructiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la aplicación que tiene que ver con radiología. Acá imaginemos que vamos a tener un aparato, un tomógrafo, un rayo X, al paciente y luego vamos a tener una lámina donde se captura la imagen, digamos. Si apagamos la máquina, se apaga todo, no hay radiación, digamos, la radiación solamente va a existir cuando se hace el disparo para captar la imagen, digamos, pero no es que el aparato siempre está emitiendo radiación, la única vez que emite radiación es cuando se hace el disparo. La persona se va y no se lleva radiación consigo, digamos, se lleva la dosis que recibe en el momento del disparo. Ejemplo de esto, bueno, tenemos la tomografía axial computada, todo lo que tiene que ver con rayos X también. Bueno, acá hay la resonancia magnética, es un estudio de diagnóstico, lo pongo acá por mencionarlo, pero no es algo que cause dosis, digamos, se utiliza otra física, digamos, pero bueno, sirve para justamente tener imágenes médicas. Otros ejemplos, vamos a ver donde también tenemos el mismo principio físico, digamos, tenemos un aparato que emite radiación, el paciente, y luego donde captamos la imagen, va a ser los estudios que se hacen en las mujeres, digamos, la densitometría ósea, la mamografía, vamos a tener este mismo mecanismo, digamos, van a ser en el fondo de rayos X, digamos. Luego entramos a otro campo que es la medicina nuclear. En la medicina nuclear acá vamos a tener una máquina que va a recibir de alguna forma la dosis que emite el paciente. Para ello al paciente hay que inyectarle primero un radiofármaco. El radiofármaco va a circular por el paciente, digamos, dependiendo de la patología que tenga, y se va a alojar, digamos, en un determinado tejido. Luego se acuesta el paciente en una camilla y se registra, digamos, de dónde viene la radiación. Y de esta forma se puede reconstruir una imagen. Ejemplos de medicina nuclear o de equipos donde, bueno, la tecnología se basa en que va a ser el paciente el que de alguna forma sirva de fuente reactiva, va a ser el SPEC o tomografía computarizada de emisión de fotón único. Bueno, básicamente se le va a inyectar un radiofármaco al paciente donde el mecanismo de decaimiento va a ser un decaimiento gamma, digamos, va a emitir un fotón. Este fotón luego, dependiendo de la parte del cuerpo donde salga, se va captando y bueno, se puede de alguna forma construir una imagen. Bueno, es un tipo de estudio que se usa para estudios cardiológicos, para infecciones, y bueno, hay otro tipo de estudios que se pueden hacer también. Sin embargo, vemos que la resolución es un poco baja, digamos, se ve el estudio un poco borroneado por la física que hay detrás de esto, es captar un fotón único. Por otra parte, vamos a tener el PET o tomografía de emisión de positrones, donde acá la física es distinta. Acá lo que vamos a usar es un radiofármaco que decae por emisión de positrones, por emisión beta más, y acá el positrón se va a aniquilar y se emiten dos fotones, es decir, vamos a tener el doble de resolución que el SPEC.
Esto va a permitir mejor resolución, digamos, si vemos las imágenes, comparamos, las imágenes se ven mucho más definidas a mayor resolución. Y bueno, el tipo de estudios que se pueden hacer, bueno, van a ser estudios oncológicos, estudios neurológicos, y también algún estudio cardiológico se puede hacer. Bueno, estos serían dos. Acá pensemos que siempre el paciente es el que se le pone un fármaco que es reactivo, se hace el estudio y luego el paciente se va con radiación adentro, digamos, tiene que esperar unas horas, un día para que el paciente deje de ser radiactivo, digamos. Esta es la diferencia respecto a un rayo X. Me hago rayo X, bueno, recibí una dosis, pero me voy a mi casa sin ser radiactivo, digamos. En cambio acá sí podría de alguna forma irme a casa con algo de radiación. Bueno, acá hay una definición de radiofármaco. El radiofármaco se va a considerar a toda sustancia que por sus propiedades químicas y la calidad de radiación pueden ser utilizadas tanto para diagnóstico como para terapia de diversas enfermedades en seres vivos. No va a tener una propiedad farmacológica como tal, digamos. Lo que se va a aprovechar acá va a ser justamente para, en las líneas anteriores, para hacer un diagnóstico de una enfermedad. Y entre los elementos de interés que hay en la medicina nuclear, vamos a tener, bueno, los que están marcados en esta tabla periódica. En el primer caso, en el SPEC, se usa mucho el tecnecio, que está en amarillo, digamos, es un elemento que no existe en la naturaleza, se tiene que producir en reactores nucleares, y bueno, luego hay otros eh, elementos que se usan como el indio, el galio 67, el talio, que ya no se usa tanto. Bueno, por otra parte, para el caso de la tomografía de emisión de positrones o PET, el que más se usa es el flúor 18, bueno, para eh, enfermedades principalmente oncológicas. Luego hay otros estudios que se pueden hacer con otros fármacos como el nitrógeno o el carbono. Bueno, esta sería toda la clase.